aplauso a Jesús. El mejor aplauso a Jesús. Puede tomar su asiento. Yo quiero compartir un pensamiento de la palabra. Y el pensamiento de la palabra la he titulado: Dios cambia realidades y Dios cambia destinos. Amén. Dios cambia realidades y Dios cambia destinos. Todas las personas el día de hoy somos consecuencia de las decisiones del pasado. Todo aquel hombre y mujer que hoy es feliz o no lo es, simplemente está disfrutando o no la consecuencia de las decisiones pasadas. Si usted decidió casarse con un hombre o una mujer correcto, seguro que hoy está disfrutando su matrimonio. Si hay hombres y mujeres que tomaron la decisión incorrecta de buscar otras características en la persona que iba a acompañar el resto de su vida y no la característica más importante de amar a Dios como creyentes, quizá hoy está complicándose en su vida familiar. Cada uno es responsable de su presente. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que ha tomado una costumbre equivocada de culpar a veces a terceras personas, a veces inclusive a líderes. Hay gente que inclusive exagera y trata de culpar a Dios de lo que vive hoy. Pero nunca olvide que cada uno es la consecuencia de sus decisiones. Por eso, cuando uno decide algo, el cielo también ha establecido algo en su palabra. Dios ha establecido algo en su palabra que nos trae para bendición. Por eso Dios tuvo que decirle a su pueblo alguna vez: delante de ti están las bendiciones y las maldiciones. Tienes que elegir qué quieres. La Biblia habla hoy, en esta lectura, de un hombre que su realidad era bastante desafortunada. Desafortunada porque este hombre era ciego, y algunos evangelios hablan que él pedía recobrar la vista. Lo que significa es que Bartimeo alguna vez tuvo la posibilidad de ver. Lo que otros evangelios dicen, que él clamaba recobrar la vista. Repito, lo que significa que alguna vez él pudo ver. Lo que significa que él pudo disfrutar de lo que era el sentido de la visión. Pero su realidad era ahora distinta. En la sociedad del tiempo de Jesús había 4 clases sociales. Y la cuarta clase social no era solo la pobre, sino era la extremadamente gente pobre y desfavorecida. Era gente que no se podía valer por sí misma. Estaban los ricos, estaba la clase media, estaba la gente pobre, pero había una clase cuarta en la que estaban personas que no se podían valer por sí mismas. Gente que tenían que depender de otras personas para poder trasladarse de un lugar a otro, entre los cuales estaba Bartimeo. Por eso decimos que este hombre seguro que recordaba los momentos felices de disfrutar de este sentido, el sentido de la vista. La Biblia dice que este hombre tenía un solo afán. El único afán que él tenía era pedir limosna. El único afán que este hombre tenía era esperar que alguien lo trasladara a las calles principales de la ciudad de Jericó, lo dejara sentado, y ahí él todos los días el trabajo que tenía era pedir limosna, pedir misericordia, pedir ayuda. Esa era su única tarea diaria. Él dormía, pero estaba pensando que el día de mañana esa sería su única rutina. Esa era su realidad. Y quizá mucha gente pasaba y decía: qué pobre hombre. Quizá algunos amigos decían: él no era así. Quizá jugaba con nosotros, quizá disfrutaba con nosotros el sentido de la visión, pero ahora su realidad es
mendigar, pedir la ayuda de los demás. Por eso Bartimeo estaba sentado junto a una de las calles principales en Jericó y ahí pedía limosna. Pero qué interesante, la Biblia dice que Bartimeo intentaba cada vez que alguien pasaba por su lugar pedir un favor, pedir dinero. Pero sabe que Bartimeo, si bien es cierto, había perdido el sentido de la visión, él no había perdido el sentido auditivo. Él sabía que todos los días la calle tenía ruidos naturales de gente que iba y venía. Pero ese día Bartimeo comenzó a escuchar un tumulto, un ruido nada cotidiano. ¿Sabe por qué? Porque por esa calle acababa de llegar Jesucristo y él estaba a punto de encontrarse con el autor de la vida. Ese ruido no era normal, ese ruido de la gente no era el cotidiano. Bartimeo comenzó a interpretar que el ruido normal se había alterado, y se había alterado porque el Hijo de Dios estaba a punto de pasar por donde él estaba. Nunca olvide, la vida de una persona, la realidad de una persona se altera, se transforma cuando el Hijo de Dios lo llama. Bartimeo, dice la Biblia, que escuchó un ruido distinto y entonces supo que era Jesús. Mire lo que le voy a decir, y es importante saber. En el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios oraron y hasta muertos resucitaron. Pero no hay en todo el Antiguo Testamento alguien que haya orado y haya traído el milagro de recuperar la vista. Porque esta señal estaba atribuida solo al Mesías, solo el Hijo de Dios. Entre algunas señales para el pueblo de Dios, ¿quién sería el Mesías? Era que iba a darle vista a los ciegos. No había nadie, ni un profeta poderoso del Antiguo Testamento que haya orado y un ciego haya recuperado la vista. Esta señal estaba reservada para el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ese lugar, y dice Bartimeo que tuvo un clamor, y Bartimeo no está pidiendo dinero a Jesús. Bartimeo no le está diciendo Jesús dame limosna, sino que Bartimeo está diciendo Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y las profecías bíblicas hablaban que el Hijo de David sería el Mesías. En otras palabras, Bartimeo estaba reconociendo a Jesús como su Señor, como el Redentor, como su Salvador. Al decirle Hijo de David, Bartimeo estaba diciendo tú eres el que esperábamos. Tú eres el que mucha gente aún ha muerto deseando conocerte. Tú eres el que yo también hoy no me importa pedirte dinero, me importa que tengas misericordia de mí. Qué precioso es esto, porque Jesús está escuchando el clamor de un hombre y la gente le dice cállese, cállese Bartimeo. Muchos le reprendían. Y esto le pasa a los creyentes cuando quieren buscar de Dios. Hay gente que no te alienta a veces. Hay gente que procura decirte no ayunes, no ores, no congregues, no compartas la bendición que Dios te ha dado para que el pueblo de Dios crezca o la obra de Dios crezca. Hay mucha gente que intenta callar tu fe. Pero Bartimeo no había perdido la voz. Y la Biblia dice que él clamaba más diciendo Hijo de David, con más fuerza, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detiene, dice la Biblia, y dijo vayan a llamar a ese hombre. Y le llamaron diciéndole qué precioso es esto, hermanos. Le dicen a este hombre ten confianza porque te llama Jesús. Ten confianza. Mira, el hombre le dice yo no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que Jesús ha levantado muertos, ha restaurado, ha dado pan a mucha gente de hambre. Yo no sé qué va a pasar contigo, pero si Él te llama, ten confianza. ¿Cuánto un aplauso a Jesús que está aquí? Qué interesante es esto.
Mire, la Biblia dice algo muy importante. La Biblia dice que este hombre, en el versículo 49, Jesús, cuando se detuvo, mandó llamarle y le dijeron al ciego: ten confianza, levántate, Él te llama. Y aquí en el verso 50 hay algo muy importante que usted nunca debe olvidar. Perdón, pastor. Él tenía una capa. Él tenía una capa. Esta capa, el verso 50 dice que él tiene una capa. Esta capa que él tenía era la acreditación que le daban las autoridades de ese tiempo a los hombres que eran desfavorecidos como Bartimeo, para que sean como hombres con licencia para pedir limosna. O sea que el que tenía esa capa era señal clara que realmente era ciego, que realmente era un hombre desfavorecido. Esa capa lo distinguía a él como un hombre que realmente era un hombre desfavorecido. Él todos los días que se levantaba no podía olvidar su capa. Él se dormía y antes de llevarlo a la ciudad él tenía que agarrar su capa, porque a la gente al ver su capa sabía que este hombre pedía o tendría realmente lo que decía que tenía, que era una ceguera. Esta capa lo acreditaba como mendigo. Entonces él no podía olvidar su capa. Si él se iba a pedir limosna, no tenía la capa, la gente no le creía que era ciego. O sea, su capa era algo fundamental en la vida de Bartimeo. Él no podía olvidar su capa. Todos los días tomaba su capa y se iba, y ahí entonces se sentaba, y la gente cuando lo veía con capa sabía que era un hombre que necesitaba ayuda. Entonces, fíjense lo curioso en este asunto. La Biblia dice que Bartimeo, cuando le dijeron: levántate, ten confianza porque Jesús te llama, la Biblia dice en el verso 50, entonces arrojando su capa se fue a Jesús. ¿Qué significa eso? Bartimeo estaba diciendo: nunca más seré mendigo, nunca más necesitaré una capa, nunca más voy a seguir ciego, nunca más seré un hombre desfavorecido, porque Jesús me está llamando, Jesús me está llamando, mi realidad va a ser otra. Se olvidó de su capa. Su capa era una parte importante en la vida de Bartimeo. Pero cuando él arroja, él está diciendo: no me importa mi capa, si se la roba, si se la lleva, ya no dependo de mi capa, porque si él me ha llamado, mi realidad será otra. No seré más el ciego, no seré más el mendigo, porque el Hijo de Dios me está llamando. Los que estamos aquí nunca más hemos sido los mismos de que Jesús nos llamó. Algunos estaban muriendo de cáncer y Jesús nos llamó y estamos vivos. A los 16 años me estaba muriendo de cáncer. Muchos pastores, amigos de mi padre, venían a mi casa a orar, pero mi enfermedad crecía y el cáncer me estaba matando. Un día mi madre me dice: lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y todo aquello que está en la Biblia, hijo, hay que saber que habla de un Dios que está vivo. Yo decía: mamá, pero yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y mi madre me dijo: hijo, no te vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque si Dios tiene planes contigo, Él te va a dar vida. Pero mamá, es difícil, me han dado 6 meses de vida. Y mi madre me dijo: escúchame, en el Evangelio de San Juan hay un hombre que estuvo 4 días en un sepulcro. Después de 4 días Jesús vino y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. ¿Cómo no Dios te puede sanar si estás vivo? Si puedes orar, si puedes clamar, si puedes pedir favor de Dios, misericordia de Dios. Y entonces estuve orando y dije: Dios, yo no sé realmente cómo eres tú, pero yo voy a creer esta palabra. Yo voy a creer que esta Biblia me habla de un Jesús que está vivo a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y nunca olvido un día que en mi casa estaban ayunando 5 días de oración intensa y la gente oraba por lo que me habían dado 6 meses de vida. Y un día, querido hermano, mientras yo estaba
ahí en el living de mi casa, en la sala, la gente estaba orando. Yo comencé a sentir algo raro por todo mi cuerpo. Comencé que mis venas comenzaron a inflarse. Y yo abrí mis ojos y esto parecía un tomate. Y una voz me dijo: yo te estoy cambiando la sangre podrida de la leucemia, porque tú hoy estás sano y predicarás mi palabra. Dale un aplauso a Jesús. Qué interesante. La realidad de la Biblia es locura para los que se pierden, pero el milagro es que hace más, hermano, más de 20 años estoy vivo. Se fue el cáncer.